Las voces de la muerte. Historia escrita por Álvaro Ramos. Nací y crecí en una pequeña ciudad en el estado de Chiapas. No había mucho que hacer, no había cine, discotecas, tampoco lugares para ir a nadar. Únicamente teníamos como distracción ir al parque central o jugar fútbol los sábados por la mañana. Si bien no parece ser un lugar muy entretenido, hubo un evento que paralizó la ciudad durante una semana. El caso no llegó a más porque se tomaron decisiones basadas en los usos y costumbres, lo que dejó aquella incógnita de qué era realmente lo que pasaba por las noches en la 94.7. A mí no me dejaban prender la radio por esos días, pero uno de mis amigos había logrado grabar un fragmento de lo que se escuchaba cuando el programa de Noche Romántica terminaba. Los días pasaban con la calma de siempre, sin grandes eventos, con la única compañía de la estación de radio local, la frecuencia 94.7 FM. Todos los días sonaban las mismas canciones populares y noticias locales. Eran conducidas por don Ernesto, un hombre mayor que había sido locutor de la estación durante décadas. Él daba las noticias de la mañana, las de la tarde y las de la noche, y terminaba su jornada con un programa llamado Noche Romántica, donde de 10 a 12 ponía canciones para gente dolida o enamorada. De las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana la radio dejaba música grabada con todo y comerciales, para que la escucharan toda la noche. Era casi música de fiesta la que acompañaba a los taxistas, camioneros y automovilistas que por alguna razón tenían que andar en las noches. Esa radio era la única emisora que llegaba a las casas de los habitantes. No había grandes redes o emisoras urbanas disponibles en la zona, y todos desde los comerciantes hasta los granjeros sintonizaban la estación mientras continuaba con las rutinas diarias. Era una presencia familiar reconfortante. Pero todo eso cambió una noche de octubre. Era una noche como cualquier otro, al menos eso parecía. El viento soplaba suavemente y las calles vacías eran iluminadas solamente por algunas farolas parpadeantes. Don Ernesto, como cada noche, había terminado su programa a las 12 en punto. Había cerrado la transmisión con su característico: "Que descansen bien, pueblo querido. Nos vemos mañana". Apagó los micrófonos y salió del estudio sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. A las 12 en punto, la emisora que debía estar reproduciendo la música grabada comenzó a transmitir como si fuera un programa en vivo. Una suave estática interrumpió el silencio de la noche, y de repente una voz femenina surgió entre los ruidos. «Hola, ¿hay alguien ahí?». No era una grabación y en la estación no había nadie excepto un técnico que se encargaba de vigilar que no hubiera un desperfecto, pues nunca tuvieron programación nocturna. Aquellos que estaban despiertos escuchando sus radios de fondo en casa comenzaron a dudar de lo que estaban escuchando. Esa primera llamada fue breve pero clara. La mujer que hablaba parecía confusa. «Estoy perdida. ¿Alguien me escucha?». Nadie en el pueblo sabía quién era ni cómo había accedido a la frecuencia. La radio no aceptaba tampoco llamadas al aire. La extraña transmisión desapareció tan rápido como había empezado. Al día siguiente, los habitantes del pueblo comentaban sobre lo que había ocurrido. Algunos lo tomaron como una simple interferencia o una broma por parte de don Ernesto. Pero este no tenía explicación alguna. Solo prometió que iba a revisar los equipos y que no había razón para alarmarse. Sin embargo, la noche siguiente la voz volvió. Esta vez era la voz de un hombre. «Alguien puede escucharme. Está oscuro aquí. No sé en dónde estoy. Por favor, ayúdeme». Don Ernesto, que había recibido llamadas de los oyentes preguntándose algo raro estaba ocurriendo, decidió ir a la estación de radio esa misma noche. Cuando llegó a la cabina de transmisión todo parecía normal. Pero de repente el teléfono de la emisora, que nunca sonaba a esas horas, comenzó a sonar. Don Ernesto dudó un momento antes de contestar. Al otro lado de la línea únicamente escuchó respiraciones entrecortadas y un leve susurro: «Me atraparon. No puedo salir». Don Ernesto intentó hablar, pero la línea se cortó abruptamente. Revisó el equipo, las antenas, las líneas telefónicas, pero todo funcionaba correctamente. Esa llamada no tenía razón de ser.
Por esa única ocasión se tomó la decisión de desconectar todo y durante esas horas en la estación no se escuchaba nada. Al día siguiente los reclamos de los trabajadores de la noche se hicieron escuchar, pues ellos decían que su única compañía era la música y que no les importaba si algo interfería con la programación. Ellos únicamente querían tener algo para escuchar. Fue por la presión del público que la tercera noche todo volvió a la normalidad, pero siempre esperando que sucediera algo durante la madrugada. Esa noche las voces continuaron, siempre diferentes, siempre llenas de terror y angustia. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, todos como pidiendo ayuda, describiendo lugares oscuros y desconocidos. Hablaban de estar atrapados sin salida, de sentir que algo los estaba acechando. Está justo detrás de mí. No hay luz aquí. Por favor, díganle a mis hijos que lo siento. En la ciudad se hablaba sobre muertos que querían contactar a sus seres queridos por la cercanía con las fechas del Día de Muertos. Otros decían que no, que las voces eran voces de la muerte, mandando un mensaje a los vivos, como queriendo mostrar que era lo que nos esperaba en su reino. La situación comenzó a ponerse más seria cuando un grupo de personas religiosas le pidió al alcalde que cerrara definitivamente la estación. De por sí le quedaba poco, ya que desde hacía un año atrás ya se había notificado que esta frecuencia pasaría a ser propiedad de otro concesionario, así que ahora solamente podía adelantarse lo inevitable. El alcalde lo hubiera hecho si no fuera por otro grupo que presionaba para lo contrario. Ellos querían que las voces pudieran revelar cosas de sus seres queridos. Estaban seguros que se trataban de mensajes y que había que dejarlos hablar. La situación comenzó a tornarse complicada desde el punto de vista político. Por un lado los religiosos, que eran minoría, pero al mismo tiempo eran apoyados por un partido político importante. Y por otro lado la situación de los indígenas que buscaban la forma de comunicarse con sus muertos. A medida que las noches pasaban, las llamadas se volvieron más siniestras. Las voces empezaron a describir detalles que solamente algunos vecinos conocían. Viejos secretos, crímenes olvidados, mentiras no descubiertas. Una de las voces habló sobre un hombre que había desaparecido años atrás, asegurando que lo habían enterrado bajo la vieja iglesia. Nadie en el pueblo había mencionado ese rumor en años, pero los más viejos recordaban la leyenda. Lo más perturbador es que cada historia, cada súplica de ayuda, parecía resonar con una verdad olvidada. La paranoia creció. Algunos vecinos empezaron a desconfiar unos de los otros, pero las voces mencionaban nombres y situaciones que pocos debían conocer. Los habitantes, una vez unidos, ahora comenzaban a mirarse con recelo, temeroso de lo que sus propios vecinos podrían haber hecho. En el caso de mi familia, recuerdo muy bien que mis padres habían dejado de hablar con los vecinos, pues tenían miedo de que todo lo que dijeran fuera usado en su contra o que ellos hablaran con más gente, y después pudiéramos recibir algún tipo de daño. El dueño de la estación, exhausto y aterrado, decidió dejar de transmitir la radio por las noches. Creía que cerrando la emisora y desconectando el equipo podría detenerse las llamadas. Sin embargo, algo sucedió. Lo que pensaba solamente ocurría en la radio comenzó a pasar en las casas. Varios pobladores comenzaron a denunciar llamadas de bromas en las que se les decían cosas horribles, amenazas, reclamos e incluso predicciones de muerte, como si las voces que hablaran antes de la estación ahora estuvieran comunicándose directamente a los teléfonos de los vecinos. Recuerdo que la paranoia era tal que la gente se encerraba en las casas desconectando sus teléfonos, radios, televisores, cualquier aparato que pudiera emitir sonido. Fueron pocos pero muy aterradores días. El pueblo se sumergió en el caos. Nadie sabía quién estaba detrás de las transmisiones, o por qué conocían los secretos más profundos de los habitantes de la ciudad. La última transmisión que se escuchó antes de que la 94.7 se apagara para siempre fue la de un hombre que decía: al final todos nos escuchan, porque al final todos estamos atrapados. Al poco tiempo el lugar donde fue la estación de radio terminó siendo demolido por quienes lo compraron.
Ahora en su lugar existe una tienda de conveniencia que por alguna extraña razón que todos parecen entender, tienen al frente un altar con la imagen de San Miguel Arcángel. Todas las noches tienen una veladora encendida y flores. Cada año en el día que celebran al Arcángel, los dueños de la tienda hacen una misa donde invitan al pueblo y regalan comida. También celebran a la Virgen y a San Judas Tadeo. Mucha gente cree que lo hacen para mantener alejados a los espíritus que salieron aquella noche a través de la radio, y que por alguna razón se quedaron ahí tratando de comunicarse con los suyos. De esto que les he contado ya casi nadie habla, pues para evitar que la gente de las ciudades cercanas comenzara a hablar de una supuesta maldición, la leyenda de las voces de los muertos pasó a convertirse en una simple broma, que simplemente fueron personas que habían logrado intervenir la frecuencia. Los más jóvenes ya ni siquiera saben de qué hablamos los más grandes, cuando de repente alguien en alguna conversación recuerda la historia de las voces de la muerte.